esperemos que todo bien. A ver, comenzamos. Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a ver esta parte de su práctica en el tema de sistema de préstamos. Recordarles que según la grabación que me han pasado sus compañeros muy amablemente, tienen que hacer el sistema de préstamos con algunos ejemplos numéricos, tienen que saber explicar y en base a eso después tienen que ver el caso práctico que se encuentra aquí abajo de Da Rosa Sports, ¿no? Y que es de esos años. Y la verdad no es muy difícil, solo que sí es larguito y eso va a ser una buena manera para que ustedes puedan aprender, ¿no? A ver, pero vamos por lo básico. Recuerden que el día de hoy vamos a tener 2 sesiones, así que espero se despejen poco, ¿no? Porque eso sí va a tardar. Y como les digo, estamos grabando y la asistencia no es obligatoria por si acaso. Estaba pensando en ya eximirles un poco del tema de asistencia. Algunos sé que tienen dificultades y con el tema de las caídas sociales que ha habido ayer, es decir, en el sentido de redes sociales, la situación no ha sido muy favorable para nadie, ¿no? Así que bueno. Por si acaso no se controla la asistencia. Eso de entrada. Ya. Ahora sí continuamos y los que estén por asistencia también pueden salir, si no hay ningún problema. Con lo que es los sistemas de préstamos. Y esta partida, como decía el licenciado, es de matemáticas financieras. Yo igual soy auxiliar de matemáticas financieras, así que sé bastante del tema. Y vamos a intentar ser lo más explícito posible para no perder mucho el tiempo. De entrada decirles que aquellos que tengan su libro de matemáticas financieras de la licenciada Ruda Paz, hay uno verdecito. Tienen mucho material ahí para poder copiar y pegar, se podría decir, o poder referenciarse. A ver, ¿qué es un sistema francés? En sí es un sistema de rentas de amortización inmediatas, constantes y vencidas. Estas tres palabras son las que se usa bastante en lo que es matemáticas financieras y eso nos permite dar a conocer que es un sistema francés. Es compuesto y tiene un plazo determinado. Principalmente se aplica a entidades financieras para créditos personales a corto y largo plazo. Primero. Segundo, es muy beneficioso para el prestamista, más que el cliente en relación al modelo bancario. Es decir, les decía, ¿no? ¿Cuál es más beneficioso entre el prestamista y el prestatario? El sistema francés es más beneficioso para el prestamista que para el cliente y el modelo bancario iba más a la inversa, ¿no? Características otras tiene la particularidad de que este primer pago, el saldo de la deuda empieza a disminuir hasta llegar a cero con el último pago, el saldo de la deuda se termina ahí, ¿no? Y finalmente las rentas de amortización son constantes, consecutivas hasta su liquidación, ¿no? Bueno, eso quizás sería una de las características más comunes del sistema francés, pero como les decía, si tienen el libro de la licenciada Ruda Paz, ahí hay bastante material y lo abarca de una manera un poco más detallada y es justamente de ahí que me basó para sacar sus ejemplos, ¿no? Porque considero que es quizá el libro más explicado que tiene la universidad para el método de la universidad, evidentemente. Pasamos ahora que es de la parte teórica y vamos a pasar a la parte que ustedes tienen que hacer. Y como decía el licenciado, considero que ustedes no van a tener ningún tipo de problema en esta parte porque no creo que nadie sea tan inteligente en repetir los mismos datos. Yo pienso que con cambiar el número de capital inicial, cambiar el número de periodos o el interés es más que suficiente y hay una diferencia cuantitativa por lo que no tendrían ningún problema con el licenciado. Eso. Ahora, a ver, leamos el problema. Dice la comercial sin comentarios. Cámbienle el nombre a la comercial, por favor. Obtiene un préstamo del Banco Nacional el 2 de enero del presente año por la suma de 27.110 bolivianos con 50 centavos a un interés del 16% anual compuesto durante 2 años y medio. De acuerdo a compromisos suscritos, se establece que dicho capital y los intereses se cancelan con pagos inmediatos constantes cada fin de semestre. Y se pide que tengamos el tema de renta de amortización, la cuantía y con eso hagamos el cuadro o estado de amortización mediante el sistema francés. Pero bueno, vayamos paso a paso. Lo primero que tienen que hacer siempre es identificar los datos. Capital inicial, siempre va a ser el préstamo, la cantidad más grande. N, aquí en este caso dice 2 años y medio, pero recuerden que desde aquí nos menciona el tiempo que es semestral. Y es en base a eso que nosotros transformamos los 2 años y medio en 5 semestres. Recuerden, un año tiene 2 semestres porque un semestre tiene 6 meses. Y de igual manera, si la tasa de interés es anual, para que tanto tiempo como tasa de interés sean uniformes, tenemos que dividir entre 2 el 0.16
y ahí queda el 0.08 semestral. Bueno, en este momento tenemos que sacar la renta de amortización, es decir, la renta A, para que justamente podamos ver en esta parte cuánto va a pagar cada mes, ¿no? Así que bueno, lo ponemos de esta parte y nada, aquí está la fórmula que vamos a usar. Va a ser igual al capital inicial, 1 más I, la tasa de interés, elevado al número de periodos por la tasa de interés. Todo eso sobre 1 más I elevado al número de periodos menos 1, ¿no? Y de igual manera funciona con ambas fórmulas, por si acaso. O sea, no hay ningún problema, porque esta fórmula es idéntica a esta, por si. O sea, es indiferente. Si se dan cuenta, lo único que ha hecho ha sido el tema de la fracción, volver un poco más sencillo. Y nada más, a ver, quizá no se ve de una mejor manera, lo vamos a ampliar un poquito. Como ya hemos visto el enunciado, aquí está para que lo puedan ver de mejor manera. Tenemos el tema de la fórmula, tenemos la otra parte igual. Y lo único que hacemos es, en base a los datos que tenemos, reemplazamos en la fórmula. Aquí nos sale 6790, miren. Lo único, capital inicial. 1 más I, en este caso 0.08. El N representa 5 por la tasa de interés, que es 0.08. Como les digo, lo único que tienen que hacer es cambiar datos. Aquí le pueden poner 0.09, pueden ser 4 semestres, puede ser 20.000 el capital inicial y no va a haber ningún problema. Solo tienen que aplicar la fórmula y ya está. Esta fórmula es idéntica a la que estamos aplicando aquí. Miren, ambas tienen el mismo resultado, por lo que no hay ningún problema. Y va a ayudar a que ustedes no presenten la misma fórmula, licenciado. Más al contrario, haya diversidad en lo que son sus trabajos. Cuidado cuando usted esté haciendo al vivo y diga, es que lo que ha hecho que cambien y yo voy a ser más inteligente y voy a poner el mismo ejemplo. Y casualmente todos tienen la misma idea y luego el licenciado termina anulándoles de canto y luego dicen, ay, Oxy, pero era que nos dé más ejemplos. Yo les estoy diciendo que solo es cambiar un número. Y yo creo que ya si no quieren hacer ni eso, realmente es entera responsabilidad de ustedes, por si acaso. ¿Hasta aquí alguna pregunta en cómo se ha sacado lo que es la renta de amortización? Porque en base a estos datos que tenemos vamos a armar lo que es la tablita y así no va a tener problemas al explicar. ¿Hasta aquí todo bien, compañeros? Continuamos entonces. Una vez que tenemos todos los datos, miren la tasa de interés 8% semestral, periodo de 5 semestres, deuda inicial 27.000 y la cuota fija semestral de 6.790. Ahora, se estarán preguntando, Auxi, ¿por qué una cantidad no varía? Miren, el 6.790 que hemos sacado aquí es constante en lo que es la renta de amortización de pago. Como les decía al inicio en el tema de las características, por eso decía, son inmediatos, constantes y vencidos. ¿Qué quiere decir esto? Que son siempre a fin de mes, constantes porque son el mismo, y bueno, son inmediatos porque inicia a partir del siguiente mes de que sale el préstamo, ¿no? Miren, comienza lo que es eso, y no hay periodo de gracia, aunque en los bancos utilizan bastante esto, pero recuerden que con el tema de la pandemia, aquellos que tienen crédito, sus papás tienen deudas con el banco, ha habido el periodo de refinanciamiento, ¿no? Que ha hecho que estas cuotas sean más amigables o no se paguen hasta determinado punto, ¿no? Eso quizá hacerles hincapié. Y nada, aquí tenemos la cantidad inicial, que es el capital inicial, de 27.110.5, la renta, que esto es constante, como les decía, sacamos de un mes, es para todos, y en base a eso vamos a ir viendo cómo armar la tabla. ¿Cómo armamos la tabla? Es fácil, 27.110.5 por 0.08 nos va a dar 2.168.84. Creo que tenía calculadora, pero pueden irlo viendo, ¿no? A ver, se ha ido a borrar. Pero con los días ustedes pueden ir haciendo, porque nada, para comprobar, ¿no? Que estamos haciendo bien. Pero como les digo, esta parte está muy bien, no muy entera. 27.110.5 por 0.08 lo multiplican y les va a dar 2.168.84. ¿Qué hacemos de la renta de amortización? Que es constante, lo restamos lo que es el tema del interés. Y bueno, si igual ponen esta cantidad en su calculadora, les da 4.621.16, que es la amortización parcial, es decir, por mes, y también es la amortización total. Entonces de esta cantidad le restamos a los 27.000. Y ahí nos va a dar esta nueva cantidad, que es 22.489.34, que es la deuda para el primer mes.
De igual manera, esta deuda que tenemos aquí multiplicamos por el 0.08 y nos va a dar 1799.15. ¿Por qué decrece? Porque el capital también se hace cada vez más pequeño. A capitales más pequeños los intereses igual van reduciendo. Y de igual manera, de esta cantidad de 6.790 los restaron 1799.15 y tenemos lo que es la amortización parcial. Y para el total, se imaginarán, tenemos que sumar esto, todos los anteriores parciales. Este más este nos va a dar 9.612. Y ojo que restamos solo estos 4.990 a la siguiente. Cuidado, le estén restando 9.000 y se esté disparatando su resultado. Solo trabajamos con parciales en las restas. Así tenemos que restar al capital todo lo que es la amortización real. Restamos los 4.990 y tenemos de los 22.000, 17.000. Multiplicamos por 0.08 y ahí ya tenemos la siguiente tasa. Y así sucesivamente hasta que en el último periodo se van a dar cuenta que aquí ya no va a quedar nada. ¿Por qué? Porque miren, después del último interés de la deuda, lo multiplicamos, sale esto y sale 6.287.04. Es muy exacto y puede variar aquí. Cuidado, se asusten cuando cambie la cantidad. Puede variar de 1 hasta 0,1 hasta 10 decimales, ¿no? Pero la idea es que no varía mucho, exageradamente. Si ya varía más de una unidad, sí está mal. Pero puede variar decimales, porque el tema del redondeo sabemos que no es preciso, ¿no? Pero normalmente se acerca. Y esa es la manera en la cual se sacan todas las amortizaciones y espero se esté entendiendo. No sé si se entendió esta parte del estado de amortización o quieren que repita, por favor, sistema en francés. Pero que sí. ¿Perdón? Sí, está grabando, ¿verdad? Sí, está grabando. Está grabando. Ya entonces pasamos a la siguiente que les pedí al licenciado, lo que se llama el sistema alemán o el sistema de amortización llamado Tudesco, ¿no? También si lo buscan se conoce como Anticipativen Zinser y bueno, yo no lo he leído bien porque tiene un término alemán que bueno es uno de los principales, se podría decir maneras bajo el cual Alemania ha surgido después de la Segunda Guerra Mundial con lo que es Alemania, otros países de Europa Central, pero principalmente era de Alemania netamente, ¿no? Después de las inmensas deudas que ha dejado y después de la pérdida de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido que aplicar este tipo de sistemas para poder cumplir sus obligaciones financieras y al mismo tiempo no entrar en una hiperinflación como estaba entrando, ¿no? En su momento. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta que los intereses se cancelan al principio de cada periodo y las cuotas son constantes, inmediatas y vencidas, pagables cada fin de periodo. Es decir, a diferencia de aquí que vemos que los intereses igual en el francés eran vencidos, es decir, después de un mes, aquí comienza por adelantado, así que tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Y trata de cancelar la deuda original obtenida en calle de préstamo entre rentas de amortización, aplica una tasa de interés y como les decía, el tema del principio de periodo. Se va a ver mejor en el ejemplo que a continuación se les presenta, compañeros. Joder. Ahora sí. Miren, dice la empresa industrial Envoltex Limitado obtiene un préstamo del Banco Berlín por un importe de 95.000 a 7% de interés compuesto anual, reembolsable en 5 años y tomando en cuenta que los intereses se cancelan al principio de cada periodo, las rentas de amortización constantes al final de cada periodo. Las operaciones se efectúan vía bancaria. A ver, por si acaso, si no les dice nada, bueno, en la organización nunca se entra estos detalles, pero también para que tengan conocimiento general, si el enunciado no les dice nada, se sobreentiende que todo va a ser anual, por si acaso. Vamos a ampliar un poquito más para que se vea. ¿Y qué nos pide? Calcular la renta de amortización, la primera cuota, amortizaciones y demás. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Primero, tiene fórmulas por si acaso, y todas las que ven aquí arriba son las que se están aplicando tanto en el sistema alemán, sistema francés y en el bancario que vamos a ver el día de hoy en esta primera parte. Ahora, cuando decimos que la renta de amortización se obtiene de esta fórmula, quiere decir que todos los datos ya tenemos y en el ejercicio mismo nos daba capital, nos daba periodo y nos daba tasa de interés. Y miren, cumple perfectamente con la descripción. Le sacamos el tema de lo que es la renta de amortización, simplemente reemplazamos en la fórmula. Como les decía, no creo que haya mucho que hacer. A ver, vamos a recortar una nadita para que puedan ver mejor cuando lo amplíen. A ver. A esto me refiero, compañeros. Ahora sí, yo creo que no va a haber ninguna queja de que no se ve.
Como les decía, la fórmula está aquí. Esta fórmula tenemos que aplicarla sí o sí, porque no hay otra fórmula para el sistema alemán. Ojo que las fórmulas evidentemente van a cambiar porque son diferentes sistemas y los datos que nos han mencionado en el enunciado que les leí hace unos segundos, ¿no? Solo reemplazamos y en base a esto tenemos la renta de amortización. Ahora, a diferencia del sistema francés, las cuotas van variando, como les dije, tenemos que tomar en cuenta. M1 representa lo que es la primera cuota de capital o primera renta de amortización real. Y en base a eso tenemos que hacer de todos y cada uno de los periodos. En este caso son 5 y tenemos que sacar 5 veces esta fórmula. Miren, dice M1 del periodo 1 y todos los datos que nos capital inicial, tasa de interés, 1 menos tasa de interés elevado al número de periodos y así sucesivamente. Reemplazamos, ponen la calculadora y por eso mira, está muy detallado, hecho paso a paso para que cuiden estén diciendo, no, es que el Auxi no está explicando bien. Para evitar ese tipo de problemas yo he optado por tomar del libro directamente, que es lo mejor, ¿no? Y aquí, como les digo, solo cambian datos, puede ser 90.000, puede ser 4 años y este puede ser 0.05. O sea, también tiene un poquito de creatividad esa parte, chicos, y ahí tenemos lo que es la primera forma, ¿no? Y dice la amortización parcial del segundo hasta el quinto periodo. Recomendable hacer este proceso largo, sí, súper recomendable, compañeros. ¿Por qué? Porque permite que tengamos un mejor seguimiento y veamos si nos estamos equivocando o no, ¿no? Porque a veces cuando estamos haciendo así solos, consideramos que está bien, ¿no? Pero a veces está muy lejos de la realidad. Y como les decía, es exactamente lo mismo, ¿no? Miren, aquí lo único que cambia es el periodo. La fórmula es en este caso para M2 igual a M1, 1 menos la tasa de interés, sería elevado a la 1, ¿no? Pero con este elevador no se escribe y por eso aquí está eso, ¿no? Y tenemos el M2 para el periodo 2, la tercera cuota es M3 y se eleva al cuadrado, la cuarta cuota es M1 pero elevado al cubo y la quinta cuota elevado a la cuarta. Lo único que tenemos que hacer es eso. Quitamos el tema de los valores, reemplazamos nada más y con los datos del problema anterior elaboramos el estado de amortización. ¿Cómo se elabora el estado de amortización? A ver, le vamos a hacer un poquito más de zoom para que ustedes entiendan. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos lo que es la deuda. Y como les decía, es una renta de amortización constante, pero los intereses se dan de manera, se podría decir, anticipada. Y miren, lo único que hacemos es multiplicar los 95.000 por 0.07 y ahí nos va a dar 6.650. Y como les decía, esta renta de todas maneras se está reemplazando, bueno, estamos cumpliendo y me dirán, pero Auxi, ¿para qué? Mire, la renta se está repitiendo en cada uno de estos periodos y ¿para qué hemos sacado estos montos del primer, segundo, tercer y todo esto? ¿No? 16.000, ¿dónde aplica esos 16.000? Aquí, compañeros, en la amortización parcial. Es donde entran todos los montos que hemos sacado, M2, M3, M4 y M5, ¿no? Tenemos lo que son los montos parciales de cada periodo y a la fuerza va a ser igual a 21.852.60, porque recuerden, los intereses lo único que van a hacer va a ser decrecer constantemente, porque son las restas de 95.000 menos 16.000, 346.88, esto igual tenemos que multiplicar por 0.07 y así sucesivamente hasta que al final la última cuota es 0. Y en base a esto pueden ver que la sumatoria de todo iguala. Y como les digo, cuando ustedes hagan igual esto o cuando tengan que hacer para hacer su trabajo, nada, solo le cambian un dato y es exactamente el mismo procedimiento, nada nuevo, nada novedoso. Lo único tienen que respetar, ¿no? Lo que son el tema de los signos y meter bien la calculadora y les va a salir. ¿Alguna pregunta, por favor, en relación a lo que es el sistema alemán? Y para ir pasando con lo que es la última parte del sistema bancario. Y con eso termina esta primera sesión, ¿no? Y ya ir a lo importante. ¿Preguntas, compañeros? La interpretación, ¿cómo sería? A ver. Tienen que tomar en cuenta que cuando les pide licencia de interpretación no les está diciendo al 100% que va a ser como de matemáticas financieras, porque a ver, la interpretación de aquí sería fácil. Por ejemplo, la renta de amortización bajo los datos que se plantea en el ejercicio es de 6.790 y aquí pues una cantidad de X. Ahora, esta tabla se hace con el único propósito de informar al deudor y también el banco o la persona que está haciendo. Recuerden que también podemos prestar dinero bajo este sistema, que tengamos la información precisa, ¿no? Ya que interpretación como tal, lo único quizás sería leer esta última parte.
como renta de amortización al final de los 5 periodos del periodo establecido ha sido 33.950. Los intereses después de concluida toda la operación financiera han sido 6.839.5 y la amortización ha dado el total del capital inicial que se ha prestado a inicios del periodo de 27.110.5. Quizás esa sería la única interpretación, ¿no? Pero como les digo, el licenciado está más interesado en esta parte, ¿no? Del sistema francés, más beneficioso para el prestamista que para el cliente. El sistema alemán se usa bastante en el tema de los bancos, a veces cuando necesitan algún préstamo y demás. Y el bancario es el más conocido. Pero hasta aquí alguna pregunta, chicos, para pasar a la última parte. O no sé si ha quedado clara la pregunta, compañero, o quieres que repita o me explaye un poquito más. Ya, perfecto. Entonces pasamos a lo que es el último de esta primera parte, que es el sistema bancario. Como les digo, se les está dando generalidades y ejercicios para que puedan defender de mejor manera y no tengan ningún problema al momento de explicar. A ver, cuando hablamos del sistema bancario tenemos que tomar en cuenta que de igual manera tiene inmediatas, pero aquí cambia en relación a anterior, son variables, ya no va a ser constante. Ojo a este dato. Claro, me dirán, es una palabra así, pero cambia demasiado el sistema. O tenemos que tenemos que tomar en cuenta el tema de las variables y decrecientes, pero en razón aritmética. Aquellos que son auxiliares de análisis deben estar ubicando un poquito más de esta parte, ¿no? Razones de lo que son de estadística, razones, varianza y demás dentro de algo parecido que es el sistema bancario. ¿Por qué? Porque cada fin de periodo va cambiando lo que es el tema de la cuota, ¿no? Son constantes para extinguir el tema de la deuda hasta finalizar el convenio y son decrecientes. La cuota de capital es constante, es decir, va a ser constante, pero va a decrecer con el paso del tiempo. Y lo que les quería decir, la parte importante de todo esto, las entidades financieras conceden créditos de vivienda y otros créditos. El interés total se obtiene con el modelo bancario más beneficioso para el cliente que para el prestamista en relación al modelo francés. Si no me equivoco, alguna vez cuando depositamos nuestro dinero en el banco es una miseria lo que nos pagan la tasa del 3% cada año, pero también que estamos esperando, ¿no? Ellos viven de eso. Y no sé si alguno de ustedes se ha animado. Hay estas aplicaciones en Facebook que decía, calcula tu inversión, invierte con nosotros, Banco Nacional de Bolivia, Mercantil de Santa Cruz. No sé si alguno de ustedes se ingresó por curiosidad a esa calculadora, ¿no? Que te decía cuándo va a ser tu ganancia después de un año de meter cierto monto. Yo, por ejemplo, le he metido 10.000, no estoy diciendo que he hecho la transacción, pero le he puesto en la calculadora 10.000 para ver cuánto me daba y me decía que mi ganancia al año iba a ser 60 pesos. Y no, yo digo, para eso prefiero mis auxiliares nomás o volantear esos anuncios sex shop que creo que pagan la tarde 60 igual, ¿no? Es un insulto lo que pagan las entidades financieras por grandes cantidades, ¿no? 10.000 y es más de $1.000. Y como les digo, en este caso el cliente serían ellos, ya que justamente estamos dándoles nuestro dinero y ellos nos están devolviendo con intereses, ¿no? Así que bueno, nosotros como prestamistas estaríamos perdiendo en ese caso, ¿no? Eso tienen que tomar en cuenta del sistema bancario. Espero que el ejemplo haya quedado claro. Y como les digo, si alguno de ustedes piensa que estoy inventando alguna falacia, ahí en Facebook pongan calculador de rendimientos Banco Mercantil o BNB y ahí les va a poner algunos SAFI, si no me equivoco se llama, y van a ver la miseria, en mi opinión, que pagan, ¿no? A ver, vamos a ir al ejercicio, a la parte práctica. La compañía industrial ABC obtiene un crédito prefinanciado de 80.000 a un interés del 8% semestral. La fecha, ignórenlo, no interesa. Con la condición de ser amortizada en el transcurso de 5 semestres. Lo que necesitamos, capital inicial 80.000, número de periodos 5 semestres, interés 8% semestral. Si el interés por alguna razón estaría en años, recuerden que tanto el número de periodos como tasa de interés tienen que ser iguales o idénticas y en base a eso nosotros podemos trabajar. Ahora, todos estos que les pide aquí son necesarios para elaborar el estado de amortización, ¿no? Pero bueno, el inciso C, D y E no es tan necesario. El A y el B son lo que nos interesa. Primero tenemos que calcular las rentas de amortización. A diferencia del sistema francés y el alemán, tenemos que calcular aquí de igual manera de manera manual. En este caso, la renta número 1 va a ser igual al capital inicial por 1 sobre el número de periodos más la tasa de interés. Reemplazamos datos, nada de otro mundo, todos los datos los tenemos, 80.000, 1 más 5 más 0.08 y tenemos que la renta número 1, si lo pone en su calculadora, esto va a dar 22.400.
Y ahora la razón aritmética decreciente, lo que les decía, cada cuota va a ir variando y como decía, decrecientes, cada cuota va a ir bajando con el paso del tiempo, motivo por el cual se les pide esta parte me presten especial atención. La razón aritmética decreciente tiene que ver mucho con la D, bueno, se representa de esta manera en matemáticas financieras, tenemos el capital inicial por la tasa de interés sobre el número de periodos y como decía, tenemos ya todo esto y lo único que hacemos es reemplazar 80.000 por la tasa de interés 0.08 y todo esto dividido entre 5 periodos. D va a ser igual a 1280 y después de eso, nada, lo único que hacemos después de tener estos datos ya es nuestra querida tablita. Y les voy a explicar en qué sirve cada uno de estos que estamos utilizando, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos esto, tasa de interés, periodos, deuda inicial, la cuota es variable, y lo que les decía. Aquí miren que la renta de amortización, que en este caso hemos sacado para el primer periodo, 22.400, y aquí la decreciente es 1.280, tenemos que ir restando. ¿Cómo lo hacemos? A ver. 22.400 menos 1.280. Y ahí nos va a dar los 21.120 que vemos aquí. Como les digo, cada una de estas cuotas van a ir decreciendo de esa manera. ¿Y cuál es la idea? Que los parciales siempre sean una misma cantidad. Por ejemplo, aquí 22.400 menos 6.400. ¿De dónde salen los 6.400? Multiplicamos 80.000 por 0.08. Vamos a ponérselos. Y nos da los 6.400 que les decía, ¿no? Y nada, lo único que hacemos, ya saben, restamos la renta de amortización menos el interés y nos va a dar 16.000. Esos 16.000 los restamos de 80.000 a 64.000 y la clave para que se den cuenta que estoy en su sistema bancario es que los parciales tienen que salir una cantidad uniforme, idéntica. Si va a ser 4.000 aquí, 4.000, 4.000, 4.000 hasta terminar. Si es 8.000, todo va a ser 8.000 hasta el final. Y cuidado, estén forzando. Con cada una de las operaciones que hagan se van a dar cuenta que es verdad. 64.000 por 0.08 da 5.120 y miren aquí era 21.120. Restamos 16.000. Y lo mismo pasa aquí, es decir, no hay ningún excedente ni ningún faltante. Y es completamente exacto esto, ¿no? Así que esa parte cuando lo cambien los datos van a tener cuidado al armar sus tablitas y que todo les salga muy bien. Ahora, en relación a la interpretación, como dice su compañero, quizá podríamos sacar de esta tabla que la renta de amortización total al terminar los 5 periodos han sido de 99.200, el interés que se cancela en este periodo es 19.200, ya que la deuda original es de 80.000. Y con eso yo digo que habríamos terminado lo que son los tres sistemas, a menos que habría alguna pregunta de esta primera parte y para poder pasar a la siguiente. No sé si hay alguna pregunta, compañeros. Creo que no. Entonces yo creo que aquí vamos a dejar de grabar lo que es esta primera parte y